Estimados hermanos y amigos, es un honor enorme estar con cada uno de ustedes en esta ocasión, una vez más tratando temas de mucha importancia en estos segmentos de MM33. Y en este día tenemos el privilegio de tener a dos estimados amigos de España, nuestros hermanos Antonio Simoni y Jesús Caramés. Antonio, juntamente con Jesús, trabajan en labores educativas en España, y Antonio también es un historiador sobre la iglesia y sobre España en general. Jesús, por su parte, pues es director de la Facultad de Teología en España, que sirve a todo el país y a diferentes países en el continente europeo. Bienvenidos, estimados amigos. Qué gozo veros de nuevo después de muchos años. Y por favor, un saludo a nuestra audiencia de MM33. Muy bien, pues saludamos saludamos a toda la audiencia y bueno, estamos encantados de poder participar con vosotros y dar a conocer también todo lo que el Señor está haciendo a través de las Asambleas de Dios aquí en España. Así que esperamos disfrutar de este tiempo con todos vosotros. Sí, gracias también. Para nosotros es un privilegio, pues desde España dirigirnos a todos vosotros con vocación, con expectativas de todo lo que el Señor está haciendo con todo este proyecto, y orando por un avivamiento sin precedentes en nuestro país y en todos los continentes. Gracias, estimados amigos. Y bueno, en esta mañana, en este día, estaremos conversando acerca de la historia de la iglesia en España y lo que el Señor ha estado haciendo, los brotes de avivamiento que han surgido a través de los siglos, porque al hablar de España, hombre, tenemos que tomar en cuenta que es una iglesia que ya ha estado ahí por muchos siglos, ¿no? La iglesia evangélica. Y bueno, también estaremos hablando sobre temas de la educación en el presente en España y en el continente europeo. Pues quisiera preguntar en primer lugar a nuestro hermano Antonio. Antonio, ¿qué nos puede decir acerca de cómo comienza la iglesia en España? ¿Cuáles son los trasfondos, los orígenes? Y luego estaremos hablando en este momento del pasado, pero luego iremos más a una época más contemporánea. Adelante. Bueno, pues sí. Bueno, pues para empezar hay que ir al relato bíblico donde vemos que aparece España en la Biblia. Aparece como intención del apóstol Pablo de venir y aparecen algunos personajes como Rufo, que fue pastor en el norte de España. Aparece Galión, un personaje también en el capítulo 18 de Hechos. Pero entiendo que nos referimos a la historia moderna y es precisamente al hilo de la Reforma Protestante cuando en España se da lugar a las primeras congregaciones o como se le llama históricamente los primeros focos del protestantismo. Esa reforma que ha sacudido toda Europa tiene también su efecto aquí en España en base a dos circunstancias muy importantes. Primero, que España formaba parte de una Europa unida con el emperador Carlos V y en segundo lugar que se daba un condicionante único en nuestro país, y es que las clases altas de la sociedad querían saber de la Biblia, querían en esas modas renacentistas que había saber de la palabra de Dios. Y había un autor, como fue Erasmo de Rotterdam, que se leía en toda Europa y que él propició, con su traducción al Nuevo Testamento del griego, propició la difusión de la literatura. Aunque poco tiempo después, en ese mismo siglo XVI, la Reforma, por una pura cuestión de Estado, el rey que teníamos, no sé si podemos visualizarlo, el rey Felipe II, se encarga de exterminar el protestantismo. Su padre es Carlos V, el que ven a la izquierda de la imagen, y él ve fragmentado el imperio y le encarga a su hijo, ya casi en su lecho de muerte, le dice una palabra que es lapidaria para nuestra historia y ha condicionado la historia de España en los últimos 5 siglos. Le dice que no sea señor de herejes.
y se enfoca todo el reinado de Felipe II en extirpar la herejía protestante. Se da la circunstancia de que en España se puede decir que el protestantismo tuvo un siglo aproximadamente de duración, pero también en esa España, y viendo la misericordia del Señor, 350 años más tarde hubo lo que se llamó la Segunda Reforma Protestante, que dio lugar a la Iglesia evangélica que conocemos en la actualidad, y entre ellas también el movimiento pentecostal, que tiene ya algo más de un siglo de presencia en nuestro país. Qué hermoso, verás. Si nos ayudas a ubicarnos, por favor, en cuanto a la época de Felipe II, más o menos, ¿qué años estamos hablando aquí en ese momento? Sí, estamos hablando unos años después de cuando la reforma protestante se lleva a cabo en Alemania. Felipe, el rey Carlos V, era el rey de una Europa unida en su mayoría, y que la unidad religiosa era clave. Su hijo Felipe II accede al trono y él, pues a continuación, él no puede mantener esa unidad religiosa porque, entre otras cosas, no tenía los atributos de su padre, que le llegaba por descendencia todas las herencias, heredaba varias coronas en Europa. El hijo no fue así, era un desconocido en Europa, y su incompetencia, no podemos decirlo de otra forma, él la canaliza y culpa al protestantismo. Y en ese momento es cuando realmente hay un punto de inflexión en la historia de España. Él decide que el protestantismo es una herejía, que es la que ha corrompido su reinado, su régimen, y pasan varias cosas. Entre ellas, se queman los libros. En España, por primera vez, la Universidad Española quema libros en la universidad más prestigiosa, que tiene su origen en el medievo, la Universidad de Salamanca, conocida mundialmente, una de las más antiguas de Europa. Ahí se queman libros, y dicen que ahí es donde España decide rechazar la reforma protestante y convertirse en ese eje mediterráneo del sur de Europa como bastión del catolicismo. Desde entonces en Europa se llama técnicamente como la Europa de las dos velocidades, cuando realmente es la Europa del norte, que abrazó la reforma, y la Europa del sur, que evidentemente se quedó con los postulados del catolicismo. Eso diferenció históricamente el progreso, la revolución industrial. Todo llegó siempre a distinta velocidad, cuyo origen estaba en los países que abrazaron la reforma y los que la rechazaron. Qué interesante de veras estos detalles. Entonces, pero también había un anhelo por conocer más de la escritura, como habías mencionado. Entonces, ya hay creyentes, no sé si en ese momento le podemos llamar evangélicos, pero hay como Sí, una punta de lanza de personas que quieren saber de la escritura. ¿Cómo es eso que sí, está esta efectivamente. división por saber, mientras también hay un intento para suprimir? Efectivamente, ese paso a la historia moderna, en los que hay muchos que dicen que es la reforma realmente lo que vertebra la historia medieval y la moderna, había en España mucho interés en hacer una reforma. Y la gran ventaja es que era la reina Isabel, la católica, la que quería llevar a cabo esa reforma, junto con una de las principales autoridades del catolicismo, el cardenal Cisneros. Se daban todos los condicionantes, pero era una reforma de formas. Lo que quería más bien era cambiar los elementos cúlticos. No era una reforma en la que se recuperaba la centralidad de la escritura, pero eso no quitó que muchas de las personas de la alta sociedad española sí tuvieran un genuino interés por la palabra, y a partir de ahí aparecen dos focos principales del protestantismo. Uno, la congregación de Valladolid, porque allí estaba la corte y lógicamente un lugar cosmopolita de mucha circulación de personas de toda Europa. Y el segundo era Sevilla. Sevilla era puerto de Indias y tenía la exclusividad comercial de todo el comercio internacional por vía marítima. Ahí llegaron en esos barcos toda la literatura que se estaba generando en el norte de Europa, producto de la reforma, y por eso las dos primeras congregaciones son Valladolid y Sevilla, que la Inquisición se creó. Hay una teoría también de que se crea precisamente en Sevilla para de manera específica luchar contra la congregación, porque en el siglo XVI se databa ya una congregación de más de 2000 evangélicos, a los cuales la Inquisición
derivó, ¿no? Enfocó toda su maquinaria para extirparlos. Pero esas fueron dos congregaciones que luego la literatura también en el resto de la historia dirían eran campeones, eran referentes, y en toda Europa se conocía, especialmente la de Sevilla, por el valor y el testimonio personal de ellos. Eran creyentes que no les importaba ir a la hoguera. Por otra parte, con un gran conocimiento de la Escritura, porque había detrás una serie de religiosos, entre ellos Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, los canónigos, magistral de la catedral también. Había muchísimos religiosos bien formados que habían aceptado los nuevos postulados que venían desde Alemania. Qué interesante. Entonces, el cardenal Cisneros, él está promoviendo una reforma, pero no evangélica, pero una reforma sobre la liturgia o sobre un énfasis en el ritualismo, algo así, ¿no? Así es, así es. La Iglesia Católica en ese tiempo ya llevaba tiempo queriendo hacer una reforma. La versión española, de la mano de la reina Isabel, era una reforma de formas. Para ello invitan a Erasmo de Róterdam, que era el escritor que estaba en ese tiempo en boga. Pero Erasmo rechaza la invitación con una frase que aquí en España nos ha dolido mucho. Él dice que no irá a África a predicar ni a hacer sus enseñanzas, porque él dice que África empezaba justo en la frontera con Francia y no viene. Y bueno, el cardenal Cisneros hace una traducción, la políglota complutense que se llama, y hay cierta reforma, pero no llegan en la profundidad que quería, porque entre otras cosas, esa reforma que estaba de moda en toda Europa atentaba en lo que llamamos la línea de flotación de la teología oficial, y hablaba de la justificación por la fe frente a la obra, y echaba abajo toda la estructura de jerarquía piramidal que se sostenía desde hacía 15 siglos en Roma. Y esa reforma no interesaba una reforma, pero de forma, no en profundidad. Ok, entonces Erasmo de Rotterdam no aceptaban los postulados que él estaba tratando de dar, ¿no? Sí, o al menos Erasmo de Rotterdam lo que propiciaba la lectura de la palabra. Luego Lutero dijo de él que no era su hermano y habló de lo que, entre comillas, espero que no suene mal, la cochina razón, porque era el referente del racionalismo. Pero de alguna forma eran las distintas vías que Dios usó para que, con la recuperación de la centralidad de la palabra, cada país en Europa adoptara la reforma de manera particular cada uno. Pero en España no se dio, lamentablemente, aunque sí se daban todos los condicionantes. Qué súper interesante esto, de veras, gracias por ilustrarnos en estas áreas, que son áreas que se escuchan en forma general, pero no hemos investigado mucho al respecto, los que no estamos muy versados en estas áreas, pero gracias por ilustrarnos. Entonces, pasan muchos años y eventualmente, ¿cómo llega a formarse la iglesia evangélica en España después de todos esos siglos tan difíciles, después de la Reforma y de la Contrarreforma protestante? Bueno, es cierto, y no sé si volvemos a Casiodoro luego, pero en el siglo XVI hay un monje Jerónimo que él traduce la Biblia y es reconocido en toda Europa. Y eso fue la evidencia de que había una clase también desde el estamento religioso que estaba y que apostaba por los postulados de la Reforma. Oficialmente hay una frase que es siniestra para la historia de nuestro país. Hay un consenso común en el que dice que la reforma ha concluido en España, no hay reforma. Lo que sí hay muchas aportaciones de reformadores españoles que huyeron de España, y entre ellos Casiodoro de Reina, como muchos más. El asunto es que España vive en ese momento un periodo de aparente oscuridad. Hemos aprendido la lección, de alguna forma. España invadida por Francia, hay muchas guerras con Inglaterra, pero sí es verdad que en España existe un concepto que es exclusivo para España, y se trata de la segunda reforma protestante. Esto solo se aplica en España, y es que en España en el siglo XIX se dan varios factores en los que, a la conclusión del último tercio del siglo XIX, se puede decir que en España vuelve de nuevo la reforma. Cuando pensamos que se había apagado todo atisbo de la llama del Evangelio, el Señor usa varias cosas. Nombro tres. Una, la presencia de una colonia
que todavía dura, por cierto, y es la única colonia en Europa, de Inglaterra en el sur de España. Un pequeño islote, un pedrusco para que nos entendamos, pero que ahí se convierte en un punto, lo tiene la misión metodista, un punto de refugio y de formación de pastores que huyen de España. En segundo lugar están las minas que tenía España abandonadas desde la época romana, que fruto de la revolución industrial, que llegó a otros países, lógicamente, antes que a España por los factores que he dicho, esas minas empiezan a ser explotadas por compañías mineras extranjeras, unas compañías que en su mayoría los ingenieros y todo el personal que viene son protestantes y se les permite, por su condición de ciudadanos británicos y franceses, ejercer su fe evangélica. Y en tercer lugar, hay una revolución en España en 1868 en el que la reina Isabel II es derrocada y por primera vez se instaura la libertad religiosa en España. A todos aquellos pastores que andaban en la clandestinidad, los militares, que fueron los que dieron el golpe de Estado, los reunieron y le dijeron una famosa frase: ya pueden ustedes ir con la Biblia bajo el brazo. Y desde entonces España tuvo ya una presencia continuada que vaya camino de los 140, 150 años de la Iglesia evangélica en la actualidad, que vienen de ese siglo XIX, la segunda reforma en España. Wow, qué precioso, de veras, cómo el Señor, en medio de las situaciones difíciles, siempre abre camino, ¿no? Y eso precisamente es lo que queremos enfatizar y ver la mano de Dios, que a pesar de que pueda haber situaciones aparentemente imposibles de vencer, de alguna forma el Señor siempre va cumpliendo su propósito. Y eso ha ocurrido a través de toda la historia bíblica, a través de toda la historia de la iglesia, y seguirá ocurriendo. Entonces, ¿qué tal si nos comparten sobre Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera? Porque, bueno, las Biblias que leemos, yo todavía, bueno, tengo muchas Biblias, como estoy seguro en cada casa de creyentes hay muchas Biblias, pero la que siempre es de referencia para mí es la de Reina Valera, ¿no? Siempre regreso, aunque tengo otras versiones modernas. Entonces, ¿cómo llegamos, cómo es el comienzo de esta historia de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera? Bueno, pues todo empieza en una imagen que quizás podamos mostrarla ahora. Es un monasterio jerónimo que hay a 8 kilómetros de Sevilla. A él llega un joven de un pueblo de Sevilla en el que él se ha preparado previamente para estar en ese monasterio durante 8 años en la Universidad de Sevilla, o lo que luego posteriormente fue la Universidad de Sevilla. Él llega allí y en ese monasterio, ese monasterio se convierte en un órgano consultor de la Inquisición para toda la literatura que circula en la clandestinidad en la Sevilla del siglo XVI, como he dicho, capital comercial del Nuevo Mundo, muchísimo comercio marítimo, y ahí empieza a llegar esa literatura. La Inquisición captura esa literatura y consulta a varios órganos de la ciudad, entre ellos el monasterio, y a ese monasterio empieza a recibir esa literatura para que la evaluasen a ver si se adaptaba a la sana doctrina. Por otro lado, ese monasterio empieza también a recibir algunos colportores. Colportores es la figura de personas que transportan en burro, en caballo, desde toda Europa, toneles de vino, mercancía, y empieza a recibir una mercancía un poco peculiar, y es que en los dobles fondos de esos barriles circula literatura, Nuevos Testamentos, de tal forma que, dado un momento, hay uno de los monjes, compañero de Casiodoro de Reina, que tiene un pariente que es funcionario de la Inquisición y le da a conocer la noticia de que en poco tiempo ese monasterio va a recibir la visita de la Inquisición. En ese momento el prior del monasterio los reúne a todos y les libra del voto de obediencia, la orden monástica por la que cada uno tenía que obedecer al prior. Y le dice que son libres, que la Inquisición viene y que ellos, sabedores de las prácticas que están haciendo, están leyendo la Biblia, están rompiendo la disciplina
monástica muy importante. Ellos se están dedicando a leer la Biblia 8 o más horas durante el día y hasta incluso por la noche. Han sustituido los cantos y rezos por el estudio de Romanos, por ejemplo, y cuando llega la Inquisición se lo encuentra allí en la sala capitular que están haciendo algo que estaba prohibido. Están leyendo Biblia, están leyendo materiales prohibidos. En ese momento, unos días antes, entre los monjes que huyen, los 12 monjes que huyen, unos por vía marítima, otros por tierra, está Casiodoro de Reina, que es un joven ya de 30, bueno, joven ya de 30 y algo, y lo que coge un hato de papeles con una traducción que el Señor ha puesto en su corazón de traducir la Biblia al castellano, traducirla al castellano. Él tiene acceso como buen monje jerónimo a la Vulgata de San Jerónimo y tiene las fuentes primarias y además él es de descendencia hebrea y también ha sido discípulo del mejor hebraísta en España, Arias Montano. Él huye y después de 3 meses se encuentra en Ginebra con sus compañeros. En Ginebra él llega y se encuentra. Ahí está reciente la quema de Miguel Servet y bueno, él llega a decir que ha salido de Roma y no quiere entrar de nuevo en Roma. A la vez, en Inglaterra va al trono la reina Isabel I y hay un cierto aire de libertad. Y entonces él va finalmente vía Amberes, vía Frankfurt, recala en Inglaterra, en Londres, y allí es donde él dice literalmente, lo dice en su escrito, que va a rescatar un sueño que empezó hace ya muchos años en Sevilla, hace 10 años en Sevilla. Estamos hablando de 1567. En ese tiempo, él retoma la traducción de la Biblia al castellano y se la dedica a la reina Isabel I, aunque quizás con una intención de que le ayudase también a los fondos. Y esa Biblia finalmente se publica en unos 30.000 ejemplares y se distribuye por toda Europa. Se convierte en la joya literaria del siglo XVI en España. En España, desde hace recientemente poco tiempo, la Real Academia Española de la Historia de la Lengua, reconoce la calidad literaria, porque en Casiodoro de Reina se da algo insólito, y es que une el pensamiento hebreo con el castellano del siglo XVI. Una obra maestra que hoy todavía es la más leída del mundo y que 4 millones de ejemplares se publican. No hay un autor que pueda conseguir esas cifras, ¿no? Así que Casiodoro de Reina lo que logró fue divulgar la Biblia en castellano, que hasta 350 años más tarde no se levantaría esa prohibición. Pero desde entonces en el mundo hispano podemos disfrutar de la Biblia de la Reina Valera como una excelente traducción fiel a los originales y al pensamiento hebreo. Qué hermoso. O sea que cuando él va para Inglaterra en 1567, ha estado trabajando ya en los años anteriores en la traducción misma y luego la dedica a la reina Isabel. Qué hermoso que ocurre esto, ¿no? ¿Y cuál es el impacto que causa entonces esta traducción en el territorio español en ese tiempo? Bueno, esa Biblia, como estamos viendo ahora ahí la portada, se conoce como la Biblia del Oso. No tiene nada, solamente que las autoridades tenían la imprenta, era antes en propiedad del gobierno y ellos autorizaban lo que se publicaba y había que publicarlo con la licencia de un sello que estuviese homologado, de alguna forma reconocido. El sello de Oporinus, que se llama, de la Biblia del Oso, como que compra los derechos y lo pone en la portada. Y es simplemente la connotación de esto es que es como el enemigo que está intentando alcanzar un árbol, y ese mazo invertido es la iglesia que se interpone. Vemos muchas moscas, hay un mensaje ahí, el señor de las moscas, el tetragramatron abajo a la derecha en una piedra. Hay toda una simbología que Casiodoro de Reina, como buen también descendiente hebreo y buen creyente protestante, quería mandar. El impacto es absoluto. La Biblia empieza, una Biblia que tiene que abrirse paso en el mundo siendo perseguida y que, como digo, 350 años después, hasta entonces no se levantó la prohibición. El impacto pues fue evidentemente notable en la Segunda Reforma, aunque todavía quedan ejemplares en España y hay varios. Yo tengo constancia de lugares donde hay varios de ellos, donde todavía se conserva esa primera tirada de 30.000 ejemplares que tenían unos hierros, se cerraba con unas bisagras de hierro muy, muy curiosas y que circularon por toda España. El impacto, lamentablemente,
acabó en el siglo XVII, pero luego en el siglo XIX, a raíz de esa segunda reforma, la Reina Valera volvió a difundirse, ahora sí, en su país y de nuevo después de 350 años. Qué hermoso. Sabes, yo siempre me había preguntado por qué se le llama la Biblia del oso, ¿no? Y no tenía los detalles. ¿Podría repetir, por favor, la simbología que habían incluido en el sello? Sí, sí, cómo no. La simbología es simplemente porque él tenía... La impresión de la Biblia fue para escribir una película. Él lo que hizo fue publicar bueno, que era amigo de Juan Calvino, para que todos se fuesen hacia Ginebra, los agentes inquisitoriales que perseguían por toda Europa a Casiodoro de Reina. Finalmente se imprime en Basilea en una imprenta que estaba en desuso, pero él tenía que conseguir la autorización de las autoridades. Y la autorización llevaba implícito que tuviese también un sello homologado. Y es lo que hace que compra los derechos de un sello que estaba en desuso, y ese sello, él lo conoce en una feria del libro, en una exposición, está en desuso y lo usa para presentar su proyecto en una imprenta. El símbolo, se han dicho muchas cosas, pero precisamente fue un pastor americano, Raymond Rosales, de Estados Unidos, el que, investigando, que estuvo aquí presente en Sevilla, en el monasterio, estuvo en Madrid, en Frankfurt, visitó todos los lugares y llegó a la conclusión de que no es el oso que está alcanzando el panal de miel, que a veces somos muy apasionados en esto. No, no, el oso significaba el enemigo. Ese mazo invertido es la iglesia, que es la que se interpone en lo que el oso quiere alcanzar, el enemigo quiere alcanzar, que es el árbol. El árbol tiene una fuerte simbología, el árbol de la vida, siempre se simboliza la autoridad, la soberanía. El árbol era muy importante también. Y esas moscas que preceden, que están ahí en el ambiente, es del señor de las moscas, ¿no? Que era uno de los atributos también del enemigo. Y pues lo quiso poner porque estaba libre, pero se encontró también toda una simbología muy bonita de lo que significa el evangelio, la lucha, ¿no? Del enemigo contra la palabra. Así que una Biblia como la Biblia del oso, en la que tiene esa calidad excepcional de la traducción y esa fidelidad a los originales, no podía ser menos que una portada que reflejase esa lucha, el enemigo intentando derribar la iglesia y la palabra, pero sin embargo no consiguiéndolo, como vemos que nos demuestra la historia. Qué hermoso, de veras, qué tremenda historia la que nos narras, estimado hermano Antonio. Bueno, vamos a concluir este segmento de MM33 en este momento, pero tendremos un par de segmentos adicionales en un momento. Estimados hermanos y amigos, un gozo enorme que hayan estado con nosotros en este segmento de MM33. Así que muchas bendiciones y seguimos en un momento con nuestros hermanos Jesús Caramés y Antonio Simoni. Muchas bendiciones. Hasta luego.